Te damos la bienvenida a un nuevo audio de la hora silenciosa de Palabra de Vida, donde líderes alrededor del mundo compartirán con nosotros. El día de hoy escuchamos a... Hola, ¿cómo estás? Te habla Alex Choures, coordinador de Palabra de Vida en Nicaragua. Y hoy tenemos la hora silenciosa en Romanos capítulo 9, verso 17 al 33 y lo vamos a leer. Porque la Escritura dice a Faraón: para esto mismo te he levantado, para mostrar en ti mi poder y para que mi nombre sea anunciado por toda la tierra. De manera que de quien quiere tiene misericordia, y al que quiere endurecer, endurece. Pero me dirás, ¿por qué pues inculpa? ¿Por qué? ¿Quién ha resistido a su voluntad? Mas antes, oh hombre, ¿quién eres tú para que te alterques contra Dios? Dirá el vaso de barro al que lo formó: ¿por qué me has hecho así? ¿O no tiene potestad el alfarero sobre el barro para hacer de la misma masa un vaso para honra y otro para deshonra? Y que, si Dios, queriendo mostrar su ira y hacer notorio su poder, soportó con mucha paciencia a los vasos de ira preparados para destrucción, y para hacer notorias las riquezas de su gloria, las mostró para con los vasos de misericordia que él preparó de antemano para gloria, a los cuales también ha llamado, esto es, a nosotros, no solo de los judíos, sino también de los gentiles. Como también en Oseas dice: llamaré pueblo mío al que no era mi pueblo, y a la no amada, amada. Y en el lugar donde se les dijo: vosotros no sois pueblo mío, allí serán llamados hijos del Dios viviente. También Isaías clama tocante a Israel: si fuera el número de los hijos de Israel como la arena del mar, tan solo el remanente será salvo, porque el Señor ejecutará su sentencia sobre la tierra en justicia y con prontitud. Y como antes dijo Isaías: si el Señor de los ejércitos no nos hubiera dejado descendencia, como Sodoma habríamos venido a ser, y a Gomorra seríamos semejante. ¿Qué pues diremos? Que los gentiles que no iban tras la justicia han alcanzado la justicia, es decir, la justicia que es por fe, mas Israel, que iba tras una ley de justicia, no la alcanzó. ¿Por qué? Porque iba tras ella no por fe, sino como por obras de la ley, pues tropezaron en la piedra de tropiezo, como está escrito: he aquí pongo en Sión piedra de tropiezo y roca de caída, y el que creyere en él no será avergonzado. Para considerar el contenido de este pasaje, debemos situarnos en el año 57 después de Cristo. En los viajes misioneros de Pablo, muchos gentiles habían sido salvados e incorporados a la iglesia de Jesucristo, pero no todos los judíos recibían el evangelio. ¿Había cambiado Dios las promesas a Israel? ¿Había Dios desechado a Israel? En ninguna manera. Dios es fuente de misericordia y sus promesas se reciben por la fe y no por el esfuerzo humano. Al manifestarse la misericordia de Dios, se evidencia o el orgullo del corazón en el ser humano o la humildad de su corazón. En los versículos 17 y 18 de Romanos 9 que acabamos de leer, se nos da un ejemplo de un corazón orgulloso. Y se nos presenta a Faraón como el ejemplo cumbre de un hombre orgulloso y contencioso. Era el rey esplendoroso del imperio egipcio, el hombre que más razones tenía para enorgullecerse. El orgullo y la rebeldía son un obstáculo para alcanzar la misericordia de Dios. Santiago 4:6 dice: Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. También en estos versículos Dios quiere evidenciarnos que su poder es mayor que cualquier poder humano. En el verso 19 se hace la pregunta: ¿por qué Dios inculpa? La respuesta a eso el apóstol Pablo ya la había dado en Romanos capítulo 3, verso 10 al 20. Dios inculpa porque en realidad todos somos culpables. En los versos 20 y 21 del capítulo 9 de Romanos, la imagen de los vasos y del alfarero muestran los derechos del Creador sobre su creación. El pecador perdido es como una masa de barro. Dios ofrece su misericordia y luz,
y el hombre que se humilla ante él, Dios le moldea y hace un vaso de misericordia en el cual muestra su gloria. Pero el pecador perdido que se enorgullece y resiste a la mano de Dios, como lo hizo Faraón, Dios lo soporta por un tiempo hasta que no cabe otra cosa que su condenación. Es un vaso de ira que al ser destruido demostrará la justicia y el poder de Dios. Lo que endureció el corazón de Faraón fueron la luz y las oportunidades que Dios le dio para arrepentirse. Proverbios 29:1 dice: el que es reacio a las reprensiones será destruido de repente y sin remedio. Del versículo 24 del capítulo 9 de Romanos, del 24 en adelante se nos dice que Dios ha llamado tanto a judíos como a gentiles para salvación. Y aquellos que la obtienen son los que lo hacen confiando en Dios por medio de la fe y no por el esfuerzo humano, no por las obras. Verso 33 dice: como está escrito, el que creyere en él no será avergonzado. Estos versículos me hacen pensar lo siguiente: lo mejor para mi vida es que Dios tenga el control de ella. Algo que yo admiro de la persona de Dios son sus atributos, su omnipotencia, su omnipresencia, su omnisciencia, su inmutabilidad. Pero también admiro sus atributos morales, su amor, su verdad, su bondad, su rectitud, su justicia, su santidad. Cada decisión que Dios toma hacia mi vida, cada acción que realiza en mi vida, está basada no solamente en uno de sus atributos, ni en dos, ni en tres, sino que está en concordancia con todos sus atributos. Dios nunca hace algo en mi vida basado en la maldad o en una equivocación. El Salmo 5:4 dice: porque tú eres un Dios que se complace en la maldad, el mal no mora contigo. Santiago 1:13 dice: porque Dios no puede ser tentado por el mal. Puedo identificar en mi vida varios momentos donde yo he estado manteniendo el control de ella, donde yo he estado teniendo el control de mis planes. Y lo único que eso ha traído a mi vida es afán, cansancio, frustración, falta de paz, ansiedad. Recuerdo que por 3 años Dios me estuvo llamando para su servicio y por 3 años yo le dije que no. Eso provocó que mi corazón se alejara de Dios y hubiera en mí una mezcla de sentimientos y situaciones no saludables para mi vida. Hasta que me quebranté delante de Dios y dije: no quiero ser más rebelde. Dios me quebró como el alfarero al barro, pero me sentía con tanta paz. Dejé de luchar contra Dios y permití que Él me empezara a guiar. Lo mejor para tu vida es que Dios tenga el control. Te pregunto: ¿quién está en la cabina de control de tu vida? Asimismo, si aún no tienes la seguridad de tus pecados, si aún no tienes la seguridad que tus pecados han sido perdonados, si no tienes la seguridad de tu salvación, tienes que entender que tú no puedes hacer ningún mérito para salvarte y necesitas poner tu fe, tu confianza en la obra de Cristo en la cruz, donde Él derramó su sangre para perdonar tus pecados. Fue sepultado y resucitó al tercer día para que todo aquel que ponga su fe en Él pase de muerte a vida. ¿Quieres poner tu fe en Cristo para salvación? Gracias por escucharnos. Recuerda que este audio no reemplaza tu tiempo a solas con Dios. Te animamos a que escribas tus aplicaciones personales. Hasta mañana.